lo que hacían? Consultaban a Dios, consultaban a aquellos hijos que eran ¿qué? De parte de decir Dios y qué, para que le dieran palabra, amén. Pero ¿qué dice este rey? ¿Qué hizo? Todo lo contrario cuando escuchó esto y aquello. Entonces, ¿qué hizo? Le mandó ¿qué? El oro y la plata y todo esto para hacer ¿qué? Una alianza con aquel rey para que no levantara contra él. Pero nosotros vamos a ver qué es lo que le pasó a este rey, qué le sucedió, como le ha sido, pues le sigue pasando a cada uno de nosotros al caminar de las cosas de Dios. Pues si nosotros nos vamos a capítulo 14, versículo 1, vamos aquí, dice la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Soñaba ir con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reino en su lugar su hijo Asar, y cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Amén. Que dice que cuando su papá dejó el reinado, y podemos ver la historia de lo que conocemos de que pues Salomón, fueron todos aquellos, amén. Pero ¿qué hacían ellos? Entraban bien a todo, lo hacían perfecto, pero ¿qué pasa? Después empezaban a hacer las cosas que no eran agradables a él. Pero este rey, lo más maravilloso que usted puede leer en su versículo 14, dice que cuando él empezó a reinar, entonces hizo todo bien. ¿Y qué hizo? Quitó todos los altares, toda la abominación a Dios, todo lo que no habían hecho los anteriores a él. Él vino y lo hizo. Quitó toda la idolatría, todo lo que a Dios no le agradaba, y vino a hacer todo lo recto a los ojos de Dios. Pero algo maravilloso que a mí me llama la atención en todo el capítulo 14, en su casa lo lee porque está tenso, vamos a irlo repasando nomás para que veamos hasta el 16 qué es lo que sucedió, para poder entender qué es lo que pasó con este rey, qué sucedió, qué le aconteció. Entonces podemos ver que dice que hizo todo lo recto delante de los ojos de Dios. Entonces dice, hubo paz, no hubo guerra, todo estaba bien. Pero lo que me llama la atención es qué hizo en el tiempo que todo estaba bien. ¿Y qué hacemos los cristianos cuando todo está bien? Nos dormimos, ¿verdad? Se nos olvida ya orar a Dios, pedirle a Dios, porque todo está perfecto, no hay problemas, todo está bien. Entonces que ya no oramos a Dios con el fervor, no estamos enfermos, no tenemos problemas. Entonces, como dice, parece que agarramos un pequeño descanso. Pero vamos a ver lo que hizo este rey. Dice que con esos 10 años que hubo paz, tranquilidad. No, dijo, es que la paz, ¿qué dice? No es duradera. No es para todo el tiempo, va a haber problemas. Entonces en este tiempo que hay paz, ¿qué voy a hacer? Voy a edificar, dice. Voy a fortalecerme. Voy a hacer más grande mis ejércitos. Voy a hacer todo esto, aquello. ¿Para qué? Para cuando llegue la guerra yo voy a estar preparado. Pero dice también ese capítulo, dice que hizo ¿qué? Lo recto ante los ojos de Dios. Y como hizo lo recto ante los ores de Dios, entonces fue que se logró ese tiempo de paz. Y como decían los hermanos hace rato, tú cuando estás delante de Dios, que oras a Dios, que te metes en oración con Dios, que esto, dice, todo va perfecto, ¿verdad? Todo está bien, porque dice que Dios toma el control de todas las cosas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tenemos que estar alertas y preparados. Y eso lo dijo el Señor a través del Nuevo Testamento. Pero en el Viejo Testamento ya nos estaban enseñando que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres preparadas, porque cuando hay tiempo de paz, dice, algo va a pasar. Hay que prepararnos porque vienen tiempos malos. Este varón hizo lo recto delante de Dios primeramente, y Dios, ¿qué dice? Lo bendijo con esa paz. Pero ¿qué dijo él? Ok, esta paz está bien, todo está perfecto, pero sabemos que como estamos en tiempos de guerras, tenemos que prepararnos. Y que dice que en el tiempo eso, lo que hizo él, preparó gente, levantó murallas, edificó esto, hizo aquello y todo, porque dijo, aquí no va a haber perezosos, aquí vamos a prepararnos. Aleluya. Vamos a estar alertas, porque vienen tiempos malos, tiempos difíciles, y tenemos que prepararnos. Pero ¿qué hizo? Primeramente quitó todo lo que estorbaba.
¿Y qué es lo que dice Dios a nosotros ahora en los viejos testamentos? Decía eso. Ahora en los nuevos, ¿qué nos dice? Quita toda raíz de amargura, porque no sea por causa de ello que nos perdamos. Aleluya. Y desde aquellos tiempos Dios ya nos estaba enseñando, como dicen los chamacos de ahora, dónde estaba el medio del asunto, cómo deben de ser las cosas, cómo debemos de hacer las cosas. ¿Y qué dice? Entonces hizo todo eso, pero ¿qué dice? No se quedaron de perezosos, empezaron a construir y siguen relatando, hicieron tantos ejércitos, formaron esto y aquello y lo otro. Pero algo maravilloso que dice la palabra de Dios, cómo él se dirigía a Dios, cómo él le clamaba a Dios. Y vamos a ver el mismo 14, versículo 11, de qué manera hacía sus oraciones a Dios. ¿Amén? ¿Puede leer, hermano? Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay inteligencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Amén. ¿Por qué dice? Porque él mismo dijo, en el 14 dice, hay tiempo de paz, pero la paz que dice no dura todo el tiempo, se va a acabar. ¿Y qué pasó? Después de cierto tiempo, pasó el tiempo, entonces ¿quiénes? Vinieron los ejércitos etíopes contra ellos. Pero aún así dijo, yo no confío en mis fuerzas, yo confío en ese Dios. Aleluya. Y por eso la oración que me llama la atención, porque dice, tú ayudas, Dios, aún al que es poderoso, como también al que no es poderoso. Entonces, ¿qué dice? Él estaba consciente de la misericordia de Dios y no confiaba en sus fuerzas, no confiaba en todo lo que él había edificado, no confiaba en todos los ejércitos que ha levantado, sino que, Señor, clamamos a ti porque sabemos que solamente en ti podemos confiar, Dios. Solamente en ti, Señor, podemos lograr la batalla, porque solamente sabemos que tú, Señor, es que tienes el poder para hacer las cosas. Y su oración fue tan grande que dice que entonces, ¿qué? Vencieron ese ejército numeroso mucho más que ellos. Pero ¿qué nos enseña? Que no es por nuestras fuerzas, no es por lo grande que te sientas, ni por lo mucho que tengas, es por la misericordia de Dios, que le clamamos a Él y entonces su misericordia llega hacia nosotros. Y eso es lo que Dios nos enseña cada día. Que cuánta gente ha escuchado tristemente que dice, no, yo estoy bien espiritual, yo estoy acá, hago esto, que leo la Biblia, que ayuno tantos días y que esto y que aquello y que el otro, y él piensa en su ignorancia que él puede hacer las cosas, pero la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo que mora en ti, el que tiene el poder para hacer las cosas. Aleluya. Y aquí este varón nos enseñaba a través de esos pasajes que sé que yo he fortificado, he aumentado mis ejércitos, he hecho tantas cosas, pero que se clamó a Dios, Señor, tú eres misericordioso, tú ayudas a unos a otros, pero clamamos a ti en tu misericordia. Aleluya. Para que nos ayudes contra este ejército que viene en contra de nosotros. Hay poder. Aleluya. Y lo sigue relatando en el mismo versículo 15, que dice que entonces, ¿qué? Vencieron a ese ejército. Pero algo maravilloso que nos relata después en el versículo 15, que algo que nosotros nos quiere quedar bien recalcado en nuestra mente, en nuestro corazón y bien grabado, es lo que dice el capítulo 1 y 2. ¿Amén? ¿Lo leemos, hermano? Capítulo 15, versículo 1 y 2. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarias, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscáis será hallado de vosotros, mas si le dejáis, él también os dejará. Amén. Una promesa maravillosa que Dios ha hecho todo el tiempo a su pueblo.
Y gloria a Dios porque lo sigue haciendo hoy todavía, porque es el mismo de hoy, de siempre. Y dice que ha dejado ¿qué? Su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Pero algo maravilloso que nos enseña este rey, ahí en su casa lo lee, de versículo 15, que cuando esto vino, cuando ese profeta, como decían ellos, llegó y le dijo, esto dice Dios, esto dice Jehová que tienes que hacer, que mientras ustedes estén con Él y anden con Él, Él estará con ustedes, pero si ustedes se alejan, entonces Él también los dejará. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que hizo? Entendió y comprendió el mensaje. Entonces quitó toda la idolatría, todo lo que veía, todo lo que estaba estorbando, y entonces dice, siguió la paz nuevamente en su reinado. ¿Por qué? Porque entendió el mensaje. ¿Y qué nos dice su palabra ahora a nosotros? Si yo con ustedes, ¿quién contra ustedes? Aquí el detalle que a veces nos pasa como este rey. Al pasar el tiempo, al caminar, se nos olvida. Aleluya. Y como dicen muchos cristianos, cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando la economía está bien, cuando el trabajo está bien, cuando hay enfermedad, no hay problemas, clamamos a Dios, pero no igual que cuando hay problemas, que cuando hay enfermedades, que cuando hay luchas. Y se nos olvida lo que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario: yo he vencido al mundo, estoy con ustedes. No tengan miedo ni desmayen, porque Jehová Dios que estará con ustedes. Aleluya. Todos los días, dice, no nomás un tiempo. Pero aquí es el detalle de que a veces se nos olvida y no clamamos como clamaba este rey. Dile: Señor, tú eres misericordioso, tú tienes el control de todas las cosas, para ti no hay nada imposible. Y cuando mires problemas, dice, grandes como miró ese rey, tenemos que acordarnos que al Dios que servimos no es un Dios chiquito. Aleluya. Es un Dios grande y maravilloso, un Dios poderoso, un Dios que tiene control de todas las cosas. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Ya nos vamos al versículo 16. Entonces, ¿qué dice? Cuando vino ese rey en contra de él, entonces el 15 dice que recolectó joyas, plata y lo que estaba en el templo los trajo a sus lugares, a sus casas. Pero ¿qué pasa cuando escuchó que venía el rey contra él de Siria? ¿Qué hizo? Agarró oro, plata y lo mandó con sus capitanes para que le ofrecieran a él, para que hiciera un pacto con él. Y yo me pregunto, ¿pero dónde quedó ese rey que amaba a Dios? ¿Dónde quedó ese rey que caminaba recto delante de los ojos de Dios? ¿Dónde quedó ese rey que había quitado toda idolatría? ¿Dónde quedó lo que él había aprendido? Que él sabía que mientras estuviera delante de Dios, bien, todo estaba perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Aleluya. Porque él, cuando escuchó eso, tuvo miedo. ¿Y qué hizo con muchos cristianos que estamos ahora? Humanamente reaccionó y no se acordó de lo espiritual. ¿Y por qué le digo esto? Porque hoy muchos cristianos hoy en día tomamos decisiones por nuestra cuenta, hacemos acciones por nuestra cuenta y después decimos: es que Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me ha bendecido, no me quiere bendecir. Pero a veces el Espíritu Santo dice: pero ¿a quién le consultaste? ¿A quién le preguntaste? Solamente tu emoción te ganó y dijiste: voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a edificar esto, voy a abrir aquello. Pero ¿a quién le preguntaste?
Y a veces nos pasa como ese rey. Tenía mucho dinero, estaba rico. ¿Y qué hizo? Confió en sus riquezas y no confió en el Dios que él tenía. Y a veces, muchas veces nos pasa a nosotros y decimos, es que ya estoy preparado, ya estudié, tengo tanto tiempo en el Evangelio, yo lo puedo hacer, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a abrir una iglesia, voy a abrir esto, voy a abrir aquello. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a preguntarle a Dios, ¿es tu voluntad? Señor, ¿es tu voluntad que yo lo haga? Estoy preparado para hacerlo, Señor. Realmente tú me mandaste eso, Señor. Es para mí, Dios. Aleluya. Lo hago. Y no lo hacemos. Y Dios a través de su palabra nos enseña a través de este rey. Él hizo todo bien. Cuando empezó todo estaba perfecto. Dios lo había bendecido. Dios lo había puesto en el lugar que estaba. Dios le había dado la victoria en las guerras. Pero ¿qué pasa cuando llegó ese rey con todo ese ejército? ¿Qué? Tuvo miedo. ¿Y qué? Tomó una mala decisión. ¿Qué hizo? Agarró la plata y el oro y se lo llevó al rey. ¿Y qué pasó? Vamos a ver el versículo en el mismo 16, capítulo 7, ¿no? En el 7 y el 8. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente a caballo, con todo. ¿Por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Amén. ¿Qué le dijo después? Si tú te hubieras apoyado en Jehová, si tú hubieras consultado a tu Dios, Él te hubiera entregado ese rey en tus manos, así como lo hizo el rey de Siria. Así como los etíopes también lo hubiera hecho con el rey de Siria. Pero ¿qué hiciste? Te confiaste en ti, confiaste en tus riquezas, humanamente hiciste lo que no tenías hecho, porque Dios ya tenía planeado, Dios ya había puesto que tú vencieras a aquellos reyes. Pero ¿qué pasa? Tomaste tus propias decisiones, hiciste lo que no tenías que haber hecho, y se le olvidó. ¿Y cuántas veces yo también hago la pregunta, cuántas veces nosotros llegamos a un problema, una situación difícil, una situación por la que estamos pasando, y a veces te pregunto, bueno, Señor, ¿y cómo aquella persona la sanaste de cáncer, aquella persona la sanaste de sida, aquella persona la bendeciste, y aquella persona hiciste todo eso? Dios, yo miré con mis ojos lo que has hecho. Y es lo que dice Dios, pero ¿por qué se te olvidó? ¿Por qué se te ha olvidado todo lo que he hecho yo en tu caminar? Todas las cosas que tú has visto, ¿dónde quedaron? ¿Qué ha pasado con eso? Y es lo mismo la que le pasó al rey. Todo lo que Dios había hecho cuando empezó a reinar, hizo lo recto ante Dios. Dios lo bendijo, le trajo paz, le permitió fortalecerse, crecerse. Cuando llegaron los tiempos difíciles, Dios le confirmó que estaba con él. Que aunque los sirios, los etíopes eran muchos más, Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque primero le preguntaron a Dios que la misericordia, Él estaba con ellos, y Dios les confirmó que los iba a entregar en sus manos, y así pasó. Pero ¿qué sucedió después? Cuando vinieron los sirios, que eran muchos más, que tuvo miedo. Y como sabía que a aquellos les encantaba el oro y la plata, pues como voy a comprar. Y de esta manera no van a hacer nada. Pero como todos los cristianos, se nos olvida que hay un Dios que todo lo ve. Un Dios que todo lo ve. Un Dios que no ve nomás donde miran nuestras narices. Un Dios que ya está viendo el futuro, lo que va a pasar. Y cuántas veces decimos como no tenemos la confianza de Dios como ese rey, y no entendemos que si Dios nos tiene aquí es por un propósito, pero Dios ya lo miró.
Usted y yo no lo miramos, pero Él sí lo ve y sabe lo que tiene para cada uno de nosotros, porque Él dice la palabra de Dios que Dios lo mira como si ya fuera hecho. Y nosotros no entendemos eso. Y lo que el rey no entendió es que Dios le iba a dar en sus manos todo el rey que se levantara en contra de él. Pero siempre y cuando se acordara de la promesa que hizo él ante Dios. Cuando yo le digo, si tú caminas conmigo y no te apartas de mí, entonces yo estaré contigo. Y todo lo que hiciste anteriormente, que hiciste que el pueblo jurara ante Dios, que levantaras altares a Jehová, hicieras todo eso, ¿dónde quedó? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué sucedió? ¿Y cuántos de nosotros decimos, Señor, si antes yo me acuerdo, Dios, que oraba por los enfermos y sanaban, iba a tu lugar y predicaba y se convertía, Dios, iba en tal lugar y pasaba esto? Dice Dios, ¿pero qué pasó? Si el mismo Dios es el mismo, no ha cambiado. El Espíritu Santo es el mismo, está en nosotros. ¿Qué ha pasado? Y a veces, como dicen por ahí, le queremos echar la culpa a Dios. Pero aquí Dios no tiene la culpa. Aleluya. La culpa es de nosotros. Así como le pasó a ese rey. Fue su culpa por alejarse de Dios y por olvidarse de las promesas que Dios tenía con él. Y es lo mismo que Dios promete a nosotros. ¿Cuántos cristianos yo he escuchado todavía, desgraciadamente, dicen, es que no puedo cambiar? Digo, es que tú no vas a cambiar. Dios te va a cambiar. Dios te va a moldear. El Espíritu Santo te va a transformar. Y tú no puedes cambiar a nadie. Son mentiras del diablo, porque va a hacer la obra del Espíritu Santo. Aleluya. Y a veces queremos confiar en nuestras fuerzas y no en la voluntad de Dios. Y ahí no acaba la cosa. Vamos a ver más para adelante todavía. Dice que después de lo que hizo él, que le entregó plata a aquel rey y le dijeron todo eso, después de todo eso, pero su casa lo sigue leyendo, después él enfermó de una enfermedad grave en los pies. ¿Y qué creen que hizo? Pues ya no está ahorita aquí, si no fuera a los similares o a la Filadelfia, no hubiera corrido, ¿eh? No consultó a Dios. Todavía fue con los médicos y los brujos para que lo sanaran de su enfermedad. Y le vuelve a jalar las orejas Dios nuevamente y dice, ¿qué pasó contigo? Volviste otra vez a hacer lo mismo. Enfermaste y en vez de buscar a Dios, te fuiste a consultar a los médicos. Aleluya. Y como dicen, habla papá, porque es lo que hacemos los cristianos ahora. Nos enfermamos y corremos a la similar, ¿verdad? Corremos aleluya. Y le decimos, Señor, ¿es enfermedad espiritual o es física, Dios? Dime tú. Pero no le preguntamos, salimos corriendo de volver al médico. Y el diablo mentiroso dice que tienes esto y que aquello y que el otro y que acá. Y el último, ¿qué? Tu enfermedad es espiritual, no es física. Pero también puede ser física porque todavía nos enfermamos. Aquí el detalle no es ese. El detalle es qué es lo que tenemos que hacer primero. Primero tenemos que doblar nuestras rodillas y consultar a Dios. Así como tuvo que haberlo hecho él. Cuando enfermó tenía que haber primero consultado a Jehová, a Dios, qué es lo que tengo, qué está sucediendo. Pero no, dice que lo primero que hizo trajo los mejores médicos. ¿Para qué? Para que lo curara. ¿Y cuántos los que estamos aquí sabemos que hay muchas enfermedades que son espirituales? Pero muchas son físicas. Pero aquí lo importante es que sean físicas o espirituales. Dios, ¿qué no puede hacer? Él, como te puede sanar espiritualmente, te puede sanar físicamente también. El problema aquí es que no confiamos en Él, no creemos en Él, no tenemos la confianza puesta en Él. Aleluya. Y yo meditaba, Señor, pues ¿cómo es posible si este rey cuando empezó todo está bien? Y me dice Dios, ¿y cuántos cristianos empezaron? Dice, ¿cómo están? Y la mayoría muchas veces nos pasamos llorando.
Aleluya. Ay, Señor, estoy enfermo y qué sé yo, y a mí ¿qué me interesa? Aquí lo que interesa es lo espiritual tuyo, ¿cómo estás tú? Yo cuando te lleve al cielo no te voy a con ese cuerpo, yo te voy a un cuerpo glorificado. Así que estés enfermo como estés, tienes que alabarme, glorificarme. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Aleluya. Y dice, Señor, ¿cómo es posible? Y si dice, ¿a cuánto? Dice, cuando empezaron con su primer amor, dice, hasta los perros les predicaban. Dice, ¿y ahora qué hacen? Y si les pasa algo, lo primero que hacen es buscar ayuda por otro lado y a mí me dejan por segundo lugar. Aleluya. Pero en esta noche, por eso hizo nuestro Dios. Y nos dice de esa manera, que yo mi palabra, dice, la he dejado para enseñanza, para que mi pueblo aprenda. Aleluya. Y permitió nuestro Padre Celestial que estos testimonios que han esparmados en estos libros es para aprender de ellos nosotros. Aleluya. Que para que podamos entender y comprender que el caminar de cristiano no es fácil, pero tampoco es imposible. Porque no es con nuestras fuerzas, es con su Santo Espíritu. Aleluya. Y que nuestra confianza tiene que estar plenamente puesta en Dios. Y que si Dios en tiempos trae paz en nuestras vidas es porque es su voluntad. Pero hay tiempos de tribulación, hay tiempos de angustia, pero es el tiempo ¿qué? De clamar a Él, de buscar a Él. Y que podamos ver, así como en sus libros está estipulado, que su misericordia es grande. Que cuando clamamos a Él de corazón, Él ve realmente nuestro gemir, ve nuestra angustia. Entonces, ¿qué dice? Inclina su oído y ¿qué? Y trae bendición para nosotros. Aleluya. Y por eso le recalcaba y le decía a los profetas, pero ¿qué no miraste? ¿Pero qué no aprendiste? Y sigues haciendo lo mismo. Y nosotros realmente estamos aprendiendo. Realmente hemos aprendido a caminar y a depender de Dios. Realmente hemos aprendido a clamar a Él en los problemas difíciles, en las circunstancias difíciles. Y podemos ver en su palabra que cuando clamamos a Él, Dios todo el tiempo tiene misericordia. Aleluya. Y permite ciertas cosas para enseñarnos, para mostrarnos realmente la misericordia de Él. Aleluya. Pero a veces no lo entendemos. Y me recordaba cuando hacía el manito la semana pasada que iba a predicar. El problema es que no sabemos pedir. Cuando le pidamos a Dios, pídale bien, dice, porque Dios hace las cosas bien. Aleluya. Y si usted le pide bien y está bien ante Dios, Dios lo va a bendecir porque es Dios. Aleluya. Pero tenemos que comprobarlo, tenemos que hacerlo. Aleluya. Y aquí podemos ver a través de su palabra y nos explica bien clarito que cuando hacemos las cosas rectas delante de Dios, Dios trae bendición a nuestras vidas. Pero también nos explica y nos dice que cuando hay paz en nuestras vidas, debemos de prepararnos, debemos de estar alertas, porque después de la paz viene la guerra. Así es. ¿Y cuántos de nosotros lo hemos comprobado? Sí, dice, vamos a hacer campañas, vamos a hacer eventos, gloria a Dios, todo está bien, lo puedes hacer, pero prepárate, porque después de eso viene la guerra de Él, viene la lucha del enemigo contra ti. Y si no te preparas, entonces te va a llegar y vas a estar desarmado. Por eso su palabra dice que en el tiempo de paz tenemos que estar preparados. Y todos los cristianos decimos todo lo contrario. Todo en el tiempo de pandemia que pasó, lejos de estar bien preparados, bien buscando a Dios, ¿cuántos cristianos se alejaron de Dios? Porque en el tiempo de paz se hicieron flojos. No había oración, no había comunión con Dios, no había tiempo de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Muchos se alejaron de los caminos de Dios. Por eso mismo Dios nos dice en esta noche, si pasa en tu vida, si no hay problemas, si no hay enfermedades, si todo está bien, prepárate, busca a Dios, lee la palabra de Dios, métete con Dios, porque después de la paz va a venir la guerra, eso es segurito.
porque el enemigo no está tranquilo. Entonces, ¿qué? Tenemos que estar preparados. Y como dice su palabra, si estás en guerra, pues viene la bendición después, porque dice que la palabra Dios, que las luchas son para crecer, para avanzar, porque en medio de la lucha, dice, se encuentra la fe de nuestro Dios. Y es momento que de prepararnos, decirle: Señor bendito Dios, gracias por lo que nos has enseñado, nos has mostrado que el caminar del cristiano no es difícil cuando estamos agarrados de la mano de Él, cuando estamos comprendiendo y entendiendo que dependemos de nuestro Dios. Y si tienes problemas y luchas, dice: Padre bendito Dios, así como tuviste misericordia de tus hijos, Señor, así mismo, Dios, tenla conmigo, Padre, porque tú me has demostrado a través de tu palabra, Señor, que tu misericordia es grande, Dios. Es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que todo el tiempo tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Pero que dice, necesitamos meternos en la cobertura de Él, buscar de su Aleluya. presencia, y que podamos ver que Dios, así como bendice a los que no son conversos, con más razón bendice a los conversos, Así es. Aleluya. porque ese es Dios y su misericordia es grande para con nosotros. Y decía: Señor, si es cierto, porque a veces los cristianos vamos batallando, vamos esto, y consúltalo con Él y dice: ¿por qué mejor no te preguntas cómo estás tú conmigo? ¿Dónde está aquel que ayunaba? ¿Dónde está aquel que me buscaba? ¿Dónde está aquel que se levantaba a las madrugadas a orar? ¿Dónde está aquel que hacía esto y que aquello? ¿Dónde quedó? Mejor, ¿por qué no te preguntas eso? Y no seas como ese rey que confíes en tus fuerzas, que confíes en lo que tú puedes hacer. Mejor humíllate y dile: Señor, yo sé que no sé nada. Señor, yo sé que yo no puedo hacer nada. Yo sé que no, sin ti, nada podemos hacer. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando logremos hacerlo, entonces va a llegar la bendición a nuestras vidas, porque tenemos un Dios grande y maravilloso. Aleluya. ¿Ven? Gloria a Dios. Entonces podemos ver que lo que tenemos que aprender, que nosotros con Dios somos más que vencedores. Pero si no aprendemos a consultar a Dios, ahora sí, como dicen, vamos a ir de derrota en derrota. Y dice todo lo contrario a la palabra de Dios, que dice que las bendiciones de sus hijos, ¿qué es? Que vaya ¿qué? De victoria en victoria, y que todo lo que hagas en mi nombre, dice, prosperará, porque todo lo haces ¿qué? En el nombre de Jesús. Y necesitamos enseñarnos y aprender de hoy en adelante que todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, que todo lo que queramos hacer, primeramente, como dice el texto de Señor, si es tu voluntad, que pase esto. Señor, si es tu voluntad, que pase aquello. Y si es tu voluntad, pues quiero que, Señor, que tú me confirmes, Padre, porque yo quiero ser un hijo tuyo bendecido y prosperado y seguir caminando en tus estatutos, Señor, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así que vamos, te invito a que vamos a ponernos de pie.